Esta última semana, Bangladesh mantuvo sus elecciones generales. Este país celebra elecciones casi 2 años después de que se vivió una rebelión masiva que terminó en el derrocamiento de la primera ministra Sheikh Hasina, quien había liderado un gobierno autoritario desde el 2009. Los medios internacionales destacaron que las manifestaciones estuvieron lideradas por un liderazgo estudiantil y joven, pero en las elecciones que sucedieron la última semana, el partido que fue formado durante las manifestaciones por el liderazgo estudiantil solo obtuvo el 3% del voto. Por otra parte, el Partido Nacionalista de Bangladesh, un partido conservador ya establecido en el país, ganó contundentemente. En este video trataremos de analizar estos resultados y la razón detrás de ellos. El Partido Nacionalista de Bangladesh, el BNP, obtuvo 2/3 de los escaños y recibió casi el 50% del voto. Su líder, Tariq Rahman, quien estaría regresando al país después de más de una década en el exilio, está posicionado para convertirse en el próximo primer ministro de Bangladesh. La principal oposición al BNP fue la Alianza de los 11 Partidos, una coalición principalmente compuesta por partidos islamistas. El Partido Ciudadano Nacional, el partido que fue creado por los manifestantes de Generación Z, estuvo dentro de esta coalición. Y dentro de esta coalición, el partido que tuvo el liderazgo de la alianza fue el Jamaat-e-Islami, un partido islamista que históricamente ha apoyado a las ideologías islamistas más extremistas, aunque recientemente ha cambiado su discurso para aparentar un discurso más reformista. La Liga Awami de Sheikh Hasina, quien anteriormente estuvo en el gobierno, fue prohibida de participar en las elecciones. Así que tenemos que explicar unas cosas, ¿no? Los resultados tal vez sean impactantes para los espectadores internacionales que destacaron al movimiento de la juventud en la rebelión de 2024. Después de todo, la rebelión de Bangladesh fue parte de lo que algunos están denominando como una oleada de manifestaciones de la generación Z en el mundo. Así que a primera vista es un poco extraño que el partido de la generación Z, el Partido Ciudadano Nacional, tuviera un resultado tan malo. Pero hay que recordar que la victoria del Partido Nacionalista ya era algo bastante esperado nacionalmente. El Partido Nacionalista tiene una base de apoyo bastante fuerte en todo el país y después de todo ha sido uno de los dos partidos que ha dominado la política del país en este siglo, junto a la Liga Awami. Su base de votantes siempre ha sido y sigue siendo particularmente fuerte en el centro del país, en y alrededor de la capital de Dhaka, especialmente con votantes más adinerados y urbanizados. El Partido Nacionalista tiene una estructura política y una organización política que le da un apoyo popular en todas las regiones del país. Por otra parte, los otros partidos no gozan de este apoyo generalizado a nivel nacional. Por ejemplo, la fortaleza del partido Jamaat fue bastante limitada al occidente del país y el Partido Ciudadano, aunque lideró las rebeliones de 2024, tuvo un resultado bastante decepcionante, ya que su base estuvo limitada a algunos estudiantes en ciertas partes del centro del país. Además, este partido tuvo bastantes problemas de credibilidad. Su alianza con el partido islamista Jamaat generó fricciones dentro del partido, y sus discursos ideológicamente contradictorios también generaron algunos discursos. A veces el discurso sonaba muy reformista, pero a veces usaba un vocabulario más cauteloso y hasta conservador, y muchos miembros del país también fueron acusados de corrupción, así que tiene sentido que los bengalíes eligieron al Partido Nacionalista, un partido con el que ya estaban familiarizados y que ya ha gobernado antes, sobre un partido nuevo que ya ha tenido tantos escándalos y que tiene una estructura débil. Todos estos escándalos que sufrió el Partido de los Ciudadanos le quitó la legitimidad que había obtenido en las manifestaciones de 2024 y obviamente el Partido Nacionalista se benefició a raíz de todo esto. El Partido Nacionalista, dentro del contexto de los recientes eventos políticos en el país, apoya en cierta medida a las reformas políticas del país, ya que estuvo proponiendo una reforma en el contexto de la dictadura de Sheikh Hasina, pero ideológicamente no es exactamente un partido que busque reforma política estructural y hasta llamarlo liberal sería una caracterización errónea. Hay que tomar en cuenta que Bangladesh tiene un ambiente político muy conservador. La religión siempre ha tenido un papel muy importante y una porción muy grande del país todavía se suscribe a vistas muy conservadoras.
Esta es una razón de por qué el Partido Ciudadano tuvo un discurso fluctuante cuando se trataba de detener a una política reformista, y también por esta razón el Partido Nacionalista, que aparte de tener un coro ideológico de centro-derecha, difícilmente se va a suscribir a algún tipo de reformismo político. El reformismo solo está en el contexto de la dictadura de la Liga Awami, en el que se desarrolló este clima político actual. El programa del Partido Nacionalista se centra en una mitología nacional abstracta, hablando del Islam y del nacionalismo bengalí, y económicamente apoya a una economía más acercada al libre mercado. La razón de por qué esto importa es porque muy seguramente vamos a ver observaciones en los medios de comunicación hablando sobre cómo ahora que la dictadura de este país cayó y hubo elecciones, mágicamente se abrirá un camino a una reforma política. Pero la visión del partido que ganó dice lo contrario. También hay que recordar que este partido ya ha gobernado en Bangladesh. Tariq Rahman, quien será el primer ministro del país, es el hijo de la ex primera ministra Khaleda Zia, quien gobernó al país de 1991 a 1996 y luego de 2001 a 2006. Sus dos gobiernos, especialmente el segundo, fueron bastante controversiales. Durante su segundo gobierno, Bangladesh calificó como el país más corrupto del mundo según el índice de percepción de corrupción. Sin embargo, el Partido Nacionalista ha mantenido una base política muy fuerte que ha eclipsado al Partido Ciudadano. Los resultados del partido Jamaat también son importantes de mencionar. Como mencioné previamente, este partido ha cambiado de un islamismo radical hacia una política más reformista, supuestamente, pero aún así, por lo general, el partido claramente busca capturar el elemento más radical y religioso dentro de la sociedad bengalí. El partido tuvo un apoyo muy fuerte en la frontera occidental con India, y muy probablemente por el sentimiento anti-indio y anti-hindú que se ha generado en el país y que ha generado tensiones extremas en esos últimos años. El Jamaat también se benefició del desencantamiento político que ha aparecido en la población rural del país, quienes recientemente han desconfiado en el Partido Nacionalista. Para analizar estos resultados propiamente, tenemos que hablar sobre los fracasos que tuvo el movimiento de juventud, sobre los fracasos que tuvo el Partido Ciudadano y lo que esto significa para los movimientos de generación Z a nivel mundial. El Partido Ciudadano desde el primer día no tuvo una ideología política coherente y tampoco tuvo una organización política fuerte. Aparecieron después de las manifestaciones y tomaron ventaja de la legitimidad que este movimiento tuvo, pero ignoraron los problemas que este movimiento tenía. Ya estaba descentralizado, tenía una diversidad ideológica que lo llevaba al punto de la incoherencia, y en vez de resolver esos problemas, el partido dejó al discurso justamente así. En un intento de conseguir el más apoyo posible, evitaron el suscribirse completamente a una sola ideología o visión, tratando de ser lo más amplio posible. Irónicamente, todo esto debilitó su alcance político y las potencias que obtuvieron en el movimiento estudiantil fueron completamente perdidas. Este fenómeno de los movimientos de juventud, como lo sabemos, no está limitado a Bangladesh. Dentro de Asia lo vimos en países como Nepal, Indonesia, Tailandia y las Filipinas, y también vimos movimientos parecidos en África y América Latina. Parece que un factor común en los movimientos de todos esos países es que no tienen un liderazgo centralizado y no tienen una ideología unificadora. Una de las consecuencias de esto es que con la desunión entre la disidencia de la juventud, la puerta se abre para que los actores políticos conservadores con más experiencia tomen el poder, y elimina la posibilidad de que alguno de esos movimientos pueda generar un cambio verdadero o que genere un movimiento político realmente exitoso. Los estudiantes de la Universidad de Bangladesh que se manifestaron por un sistema más abierto no van a encontrar eso con el partido que ganó estas elecciones, y vamos a ver situaciones parecidas en todos estos países que han tenido estos movimientos si no vemos un cambio serio en la estrategia que involucre una unión alrededor de una ideología política y alrededor de una organización política que pueda generar un cambio y una reforma real. Los ciudadanos bengalíes van a demandarle al Partido Nacionalista por una buena gobernancia. Y sí, el clima político del país ha cambiado un poco, hay más diversidad en el debate y dentro del Parlamento habrá nuevas voces que han sido electas, pero para los que quieren una reforma verdadera, esto difícilmente sería suficiente. Y la historia nos dice que esto no terminará en reforma. Podemos ilustrar esto con la enseñanza clásica que nos dio la novela de Giuseppe Tomasi, El gato pardo. Cambia todo para que nada cambie.
las caras en el poder cambian y en las élites ha habido un reacomodo, pero esta elección, como todas las elecciones dentro de las democracias liberales, simplemente representan un cambio de presentación para las mismas élites, quienes difícilmente tienen los intereses de los ciudadanos en mente, y esto tendrá que ser una lección para los activistas en Occidente y en el resto del mundo, ya que fácilmente esto pudiera pasar en sus mismos países.